Bien. Les damos la bienvenida a todos y agradecemos su presencia, ingeniero Gimmer, por esta gran ponencia. Somos una organización multidisciplinaria en gestión de proyectos de la PMDOC. Estamos aquí por el tercer aniversario de Proyectos UNAMBA. Como ya dije, somos una organización multidisciplinaria que nos dedicamos a la gestión de proyectos dirigidos con la PMI, ¿no? Antes de la ponencia les voy a dar algunas indicaciones. Se les sugiere que mantengan el micro apagado para no tener interrupciones durante la ponencia. La asistencia se les enviará al final de esta ponencia. También se realizarán o se podrán hacer preguntas finalizando la ponencia. Al finalizar, también podemos o se les suplica que prendamos nuestra cámara para tener una foto de recuerdo sobre la ponencia. También se realizarán un sorteo de becas gracias a Andina Professional, que es con los que estamos conveniados, ¿no? Empezamos con esta ponencia que lleva por título Gestión de Proyectos en Inversión Pública, dirigido por el magíster Jimmer Bravo Apaza. El magíster Jimmer Bravo Apaza es ingeniero agroindustrial, titulado por la Universidad Nacional Micaela Bastidas, es ingeniero civil, magíster en ciencia y tecnología de alimentos por la Universidad Nacional de San Marcos y es un especialista en gestión, y tiene una amplia experiencia en gestión de proyectos de inversión pública. Bien, ingeniero, puede empezar con su ponencia. Le doy el pase. Voy a compartir mi cámara, mi pantalla, perdón, a ver, un ratito. A ver, ¿me confirma si se puede visualizar mi pantalla? Sí, ingeniero, sí se le puede visualizar. Perfecto, muchas gracias entonces. En principio, gracias Lisa Belina por hacerme partícipe en esta disertación de gestión de proyectos de inversión pública en este certamen. De verdad, es una satisfacción para mí. En principio, hablar de gestión de proyectos de inversión pública, pues abarca varios aspectos. Uno de ellos es lo que es la preinversión, la inversión misma y el seguimiento, ¿no? Entonces, es amplio. En esta oportunidad voy a abordar básicamente algunos principios, algunos fundamentos, aspectos teóricos y prácticos de esta parte que es gestión de proyectos de inversión pública. En principio, debemos definir bien claro qué es un proyecto, qué es gestión de proyecto de inversión pública, ¿no? Tenemos que diferenciar claramente. A veces en la universidad enseñamos proyectos, por ejemplo, de investigación, y todavía se tiene una confusión entre qué es un proyecto de investigación y qué es un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en el curso de trabajos de investigación, ¿no? Taller de tesis 1, 2, ¿no? Entonces, en estos casos elaboramos proyectos de investigación científica, ¿no? Y ahora básicamente vamos a conversar sobre proyectos de inversión pública. Quisiera hacerlos entender a cada uno de ustedes en qué consiste, para qué sirve, ¿no? Y como ingenieros agroindustriales, ¿no? Como futuros ingenieros agroindustriales, podemos elaborar los proyectos de inversión pública o no. Estos aspectos conversaremos hoy y espero que sea de vuestro agrado, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de proyectos de inversión, primero tenemos que definir claramente
¿qué es un proyecto? Entonces, proyecto viene, ¿no?, de una idea para poder solucionar un problema. Puede ser, por ejemplo, una idea, un proyecto de vida, un proyecto en el sector educativo, un proyecto en el sector salud, en el proyecto medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, redondeando la idea, un proyecto es una intervención temporal, ¿no?, de parte del Estado sobre una unidad productora que puede ser el sector educación, sector salud, sector infraestructura vial, riego, proyectos productivos, etcétera, ¿no? Y el Estado lo hace con recursos, con dinero público, ¿no? Entonces, desde ahí decimos que es temporal. ¿Por qué será temporal? Porque los proyectos tienen un periodo de evaluación, que pueden ser, por ejemplo, en proyectos de edificación, como son los educativos, tiene un periodo de evaluación de 10 años, ¿no? Proyectos de salud también tienen 10 años. Riego, los proyectos de riego, por ejemplo, tienen 12 años, ¿no? Entonces, ahora básicamente quisiera enfocarme o llevarlo este tema más a los proyectos productivos. Cuando nosotros hablamos de proyectos productivos, hablamos, por ejemplo, de proyectos de crianza de truchas, proyectos de cultivo de paltos, proyectos productivos en crianza de abejas, ¿no? Eh, proyectos productivos en crianza de animales menores, como son los cuyes, gallina. Entonces, el ingeniero, el futuro ingeniero agroindustrial, tiene que estar preparado para poder intervenir con proyecto, ¿no?, su idea que pueda tener de emprendimiento. Siempre yo digo, en algunas clases que comparto, ¿no?, en agroindustrias, ¿no?, cualquier emprendimiento, ya sea elaboración de una planta de procesadora de yogur, ya sea elaboración, una planta, instalación de una planta de elaboración de néctar, mermelada, queso, frugos o cualquier otro tipo de alimento, tiene que empezar a desarrollarse con un proyecto. Y un proyecto, pero profesor, ¿cómo es el tema de los proyectos? ¿No? Ahora vamos a conversar un poco de ello. Toda actividad, ¿no?, productiva debe ser desarrollada a través de un proyecto. Por eso en la universidad contamos con un curso de proyectos, ¿no?, donde de alguna manera al estudiante se le entiende en este curso sobre el tema de los proyectos. Bien, cuando hablamos también de proyectos, estamos hablando de proyectos, ¿no?, proyectos productivos, ya lo mencioné, y también proyectos, ¿no?, de infraestructuras, ¿no?, salud, educación, vial, riego. Profesor, pero yo soy ingeniero industrial, ¿puedo participar en la elaboración de estos proyectos, ¿no?, de riego, educación, salud? Ojo, en este caso, la elaboración de los proyectos de inversión pública son multidisciplinarios. Así es que un ingeniero industrial, ¿no?, se especializa, hace un diplomado, o ahora, ¿no?, también se tiene maestrías, ¿no?, en proyectos de inversión pública. Entonces puede elaborar estos proyectos, puede participar en la elaboración de estos proyectos, ya sea de cualquier índole, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos, estamos hablando, ¿no?, de ideas que van a solucionar problemas sociales, ¿cierto? Y gestión de proyectos propiamente es el conjunto de procesos y herramientas orientados a formular, evaluar, ejecutar y hacer seguimiento a las inversiones financiadas. ¿Cómo es esto, chicos? Cuando hablamos de proyectos, ¿no?, hay un ciclo, hay etapas de los proyectos. Primero se hace el perfil de proyecto, ¿no?, el proyecto, y luego se hará el expediente técnico y luego se ejecuta, ¿no? Por eso en esta parte nos dice
¿no? Se formula, luego se evalúa, se ejecuta, ¿no? Y luego se hace el seguimiento de estas inversiones financiadas. Bueno, a manera de poder hacer una remembranza, le puedo contar, ¿no? El proceso, cómo ha ido evolucionando el aspecto de los proyectos de inversión pública. Antes del año 2000, los proyectos han sido financiados, ¿no? En zonas rurales, urbanas, cualquier edificación, han sido financiadas por solicitud de los beneficiarios, con un simple memorial, con una carta, con documentos. Pero ¿qué es lo que pasa en el año 2000? En el año 2000 entra lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el famoso SNIP. ¿Ok? SNIP. Entonces, el SNIP da una estructura, saca sus normativas para trabajar en función de ello. ¿Hasta qué año? Funciona hasta el año 2016. Noviembre, diciembre de 2016 se elabora una nueva normativa, que es el invierte.p, ¿no? Entonces, ¿y cuáles serán esas modificaciones, esos cambios? Hubo ciertas diferencias entre este Sistema Nacional de Inversión Pública y el sistema invierte.p. Les voy a contar ahorita. Antes, debo mencionarles también algo que me estoy olvidando, que el profesional que maneja esta estructura, este sistema de inversión pública de los proyectos, se le será fácil, ¿no? Elaborar un proyecto, por ejemplo, de inversión privada. Tenemos dos grandes grupos, ¿no? Proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada. Cuando nosotros, como agroindustriales, deseamos construir una planta agroindustrial, ¿no? Tenemos que hacer un proyecto. Será un proyecto, en ese caso, un proyecto de inversión privada, ¿no? Por ejemplo, una universidad privada quiere hacer su infraestructura, tiene que hacer su proyecto de inversión privada. Un profesional, un egresado de agroindustrias quiere elaborar su planta de producción de néctares, tiene que hacer su proyecto, en este caso, proyecto de inversión privada, ¿no? Entonces las estructuras son similares, ¿no? Y el profesional que entiende proyectos de inversión pública, que es riguroso en su estructura, su evaluación, ¿no? La parte de la formulación, etcétera, se le será fácil elaborar un proyecto de inversión privada. En ese sentido, continuamos con esta parte del historial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les mencionaba que el año 2000 entra lo que es el SNIP, ¿no? Hasta el 2016. En enero-febrero 2017 ingresa lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública con el invierte.p, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en el ciclo del proyecto, en el SNIP empezaba con la formulación, ¿no? Preinversión, formulación del proyecto. ¿Qué pasaba? En las municipalidades, en las instituciones públicas, empezaron a formular proyectos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto productivo de apicultura, crianza de abejas. Una municipalidad mandaba formular con un consultor y también en ese periodo, en esa gestión, no lo podían ejecutar, porque estos proyectos, ¿no? Hasta lograr su financiamiento, su ejecución, pasan un tiempo prolongado, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la agilidad, de la capacidad de gestión de la autoridad de edil en este caso, ¿no? De los alcaldes. Pero ¿qué pasa, chicos? Cuando pasan, ¿no? 2, 3 años, y hasta eso ya se viene otra gestión. Cambian de alcaldes, el alcalde entrante, ¿no? También nuevamente manda a hacer otro proyecto de inversión pública para crianza de abejas. Entonces, en ese caso ya tendríamos dos proyectos de inversión pública con esa municipalidad, con esa institución pública. Entonces, de esa manera, pues, por ejemplo, se derrochaban los recursos, ¿no? Se hacían los proyectos, pero no se llegaban a ejecutar. Eso ha sido una deficiencia, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con el invierte? Para poder sopesar esta dificultad, con el invierte lo que hacen es
allá, vamos a primero priorizar la ejecución, la elaboración de los proyectos, ¿no? Por cierre de brechas, ¿no? Y también dijeron, no, vamos a implementar en un inicio, ¿no? De todo el ciclo de los proyectos con una programación multianual de inversiones, un PMI. Y también que obviamente este componente, ¿no? En las instituciones públicas se instala una oficina. Todas las instituciones adscritas al invierte.p tienen esta oficina de programación multianual de inversiones, ¿no? Y hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, también continuando, ¿no? Hay instrumentos de gestión para poder elaborar un proyecto de inversión pública, como por ejemplo, ya les mencionaba de la programación multianual de inversiones, es con el cual se inicia todo el ciclo del proyecto. ¿Qué se hace en, con el PMI? PMI, Programación Multianual de Inversiones. Se planifica las inversiones a 3 años. ¿Qué proyecto se va a hacer? ¿Qué proyecto productivo? ¿No? Cultivo de paltos, crianza de abejas, ¿no? Crianza de truchas, etcétera, ¿no? Entonces son los proyectos productivos que se pueden programar a 3 años. De tal manera se programan, se planifican, ¿no? Se ponen costos, presupuestos tentativos. En función de ello, recién se hace lo que es la ficha técnica o el perfil del proyecto, ¿no? Una vez que se ha hecho el perfil, recién se elabora el expediente técnico, que es el estudio definitivo del proyecto. Y una vez que se ha concluido este estudio definitivo del proyecto, recién la autoridad edil puede buscar financiamiento. Estos municipios o las instituciones públicas que cuentan con recursos suficientes como para invertir en este proyecto, lo ejecutan inmediatamente. Y si no, tienen que buscar recursos, ¿dónde? ¿No? En algún ministerio o en PCM, ¿no? O con alguna ONG, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que buscar, tienen que gestionar el recurso para poder ejecutar. Entonces, aquí estamos en la programación, ¿no? Programación multianual de inversiones, ¿no? Y luego, ¿no? La ficha técnica simplificada. La ficha técnica simplificada es un formato donde nosotros llenamos al elaborar el perfil del proyecto, ¿no? Es una ficha, como su nombre dice, simplificada y es netamente para proyectos menores a 2.3 millones, ¿no? O como también denominado el formato 6A, ¿no? Y para proyectos mayores al 2.3 millones, ya que son proyectos complejos considerados, utilizamos la ficha técnica estándar, o también denominado, ¿no? El formato 6B, ¿no? Entonces, cuando hablamos en proyectos, hablamos bastante de lo que es, ¿no? El formato 6A, el formato 6B, ¿no? El formato 7A, 7B, el 8A, 8B, etcétera, etcétera, ¿no? Y profesor, ¿dónde encontramos estos formatos? 6A, ¿no? Formato 6B. ¿Y dónde, profesor, encuentro la estructura para poder hacer, ¿no? Estas fichas, ¿no? El perfil, ¿no? Vamos a ver poco a poco. Ya más adelante les voy a hacer notar. Vamos a incluso ingresar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas para poder ver, ¿no? Dónde obtenemos estos formatos, 6A, ¿no? 6B, que muy bien ya los estudiantes del séptimo, octavo, noveno, décimo semestre de agroindustria podrían estar emprendiendo en elaborar algún proyecto de inversión pública o privada, ¿no? Utilizando estos formatos, ¿no? Entonces, por cierto, también pues es rentable brindar servicios, ¿no? De elaboración de perfiles, de proyectos, ¿no? Productivos, especializando, haciendo algunos cursos más que ahora tienen mucha facilidad al realizar cursos virtuales, ¿no? De capacitaciones, de diplomados, ¿no? O hay mucha facilidad ahora, ¿no? De poder especializarse en el tema de proyectos. Eh,
Ahora, una vez que hemos hecho los perfiles, ¿no?, de las fichas técnicas, recién elaboramos el expediente técnico, o también denominado estudio definitivo, ¿no?, para su ejecución del proyecto. ¿Y cuáles son los principales actores en la gestión de inversión? También tenemos actores en lo que es esta parte de gestión de los proyectos. Las instituciones públicas, ¿no?, que elaboran proyectos, ejecutan proyectos, tienen que tener estas unidades, ¿no? Unidad formuladora, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su función de esta oficina? ¿No? Va a identificar y formular el proyecto. Realizará, ¿no?, el perfil del proyecto, ¿no? Y luego, una vez que el perfil ha sido aprobado, viable, ¿no?, pasa a la unidad ejecutora. ¿Y qué hace la unidad ejecutora? Ejecuta el proyecto. Obras, pueden ser servicios, ¿no? Ojo, en este caso, no solamente los proyectos se elaboran para hacer obras, sino también mejoramiento de servicios, ¿no? Servicios de enseñanza, servicios de capacitación a organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, antes, en esta parte de la unidad ejecutora, se elabora también lo que es el expediente técnico. ¿Por qué? Porque esta parte ya es lo que es ejecución. ¿No? Vamos a ver ahorita lo que es el ciclo del proyecto. Entonces, ya se ejecuta, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El funcionamiento, ¿no? El funcionamiento. Si yo hice un proyecto productivo para crianza de truchas, ¿no?, primero se hace lo que es la formulación del perfil, pero previo a ello debió ser programado, ¿no es cierto? ¿Dónde? En la Oficina de Programación de Multianual de Inversiones, o PMI, ¿no? Y luego se hace el perfil, el expediente, ¿no? Se ejecuta y se pone en funcionamiento, ¿no? ¿Quién se encarga de poder eh, programar el presupuesto para el perfil, para el expediente técnico? ¿No? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Y tenemos el órgano resolutivo, el que autoriza la ejecución de una inversión, ¿no? Y el sector rector es el que aprueba la tipología y brinda asistencia técnica. En este caso, cuando hablamos de proyectos de educación, es el sector, ¿no?, educación, ¿no?, el Ministerio de Educación, quien reglamenta, ¿no?, tiene sus reglamentos, ¿no?, para hacer infraestructuras, ¿no?, etcétera. Tenemos aquí, miren, lo que es el ciclo de inversiones de un proyecto. ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia los proyectos? El proyecto inicia con la programación multianual de inversiones, PMI. ¿Qué hace esta Oficina de Programación Multianual de Inversiones? Identifica las brechas y los prioriza, ¿no? Y programa, e incluso para lo que es la formulación de proyectos, asigna un presupuesto para poder hacer el estudio, la formulación del proyecto, ¿no? Y luego que ha sido identificado esa brecha, esa necesidad, ¿no?, ya sea de un proyecto productivo, crianza de abejas o crianza de truchas en una comunidad o para una asociación, ¿no?, se formula. La siguiente etapa es la formulación y evaluación, ¿no? Se formula el perfil del proyecto. Consiste en la elaboración del perfil, ¿no?, ya sea con la ficha técnica, ¿no? Entonces, luego pasa a una etapa del ciclo que es la ejecución. ¿Qué hacemos en la ejecución? En la ejecución, fundamentalmente, en esta etapa, se elabora el expediente técnico y se ejecuta, como su nombre indica. Ejecución. Es la fase de ejecución, ¿no? Y luego pasa a la fase de funcionamiento, ¿no? En esta etapa, con el SNIP, había, por ejemplo, luego de la ejecución, ¿no?, la post-inversión, ¿no?, evaluación post-inversión,
el cual ha sido fallido. ¿Por qué? Porque luego de ejecutar, ningún proyecto se hacía seguimiento, ¿no? Se dejaba. Entonces, en la fase de funcionamiento viene, pues, ¿no? Lo que es la operación, el mantenimiento. Por más sencillo que sea un proyecto productivo, ya sea crianza de truchas, crianza de cuyes, ¿no? Crianza de abejas, ¿no? Tiene que realizarse lo que es, ¿no? El mantenimiento, ¿no? La operación. Hay que costear también cuánto me va a costar el mantenimiento de ese proyecto en el funcionamiento, luego de la ejecución. ¿Ok? Entonces, quisiera imbuirlos también en este tema de los proyectos, ya que más o menos, ¿no?, se ha hablado que gestión del proyecto es una manera integral de poder ver el tema de los proyectos. Formulamos el perfil, elaboramos el expediente y luego recién se ejecuta. Entonces, son tres campos bastante amplios. Cuando nosotros hablamos de formulación de proyectos, hablamos de la identificación, que es una parte, ¿no? Quisiera hablarlos ahora, ¿no?, de las partes más importantes del perfil de la formulación, que empieza con la identificación, ¿no? ¿Qué hacemos en la identificación de los proyectos? ¿Cómo elaboramos? ¿Cómo hacemos? Y luego, luego de poder identificar, ¿no?, formulamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos en la formulación? ¿No? Y luego, ¿qué haremos en la evaluación? Que son tres etapas fundamentales en la elaboración de los perfiles de proyecto. Vamos a ver, ¿no? Entonces, y otro campo es, por ejemplo, una vez que hemos elaborado el perfil, elaboramos el expediente técnico o estudio definitivo, ¿no es cierto? Y luego de elaborar el expediente técnico, buscamos financiamiento para poder ejecutar el proyecto. Entonces, ahora no vamos a hablar de expedientes técnicos ni de la ejecución. Voy a adentrarlos en lo que es netamente en la formulación del proyecto, que esta parte les puede interesar a muchos, ¿no? Y ahora también aquí, ¿no?, es pertinente hacerlos notar, por ejemplo, para la ejecución de los proyectos, ¿no?, en su integridad, para mejorar la gestión del proyecto. Se ha implementado, por ejemplo, con el BIM, ¿no? El BIM es un sistema integrado colaborativo para poder mejorar esta parte de gestión de los proyectos de inversión pública. El año 2003, si no me equivoco, el Ministerio de Economía y Finanzas pone en prueba a unos municipios, ¿no?, a 3 municipios, y ahora ya el Ministerio de Economía y Finanzas ya obliga a todas las instituciones públicas a utilizar el BIM, ¿no? Entonces el BIM es un sistema colaborativo, ¿no? Son en inglés Building Information Modelation, ¿no? Es un sistema de modelación, información en las construcciones, ¿no?, y edificaciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es coge herramientas, softwares, como es el MC Project para lo que es programación, el S10 para costear, ¿no? Después el, el AutoCAD, el Revit, ¿no?, para poder hacer los diseños, los modelamientos. De tal manera se puede hacer de manera más sofisticada, de manera más automatizada los presupuestos, la programación y la ejecución es precisa, ¿no? Ya no se tiene mucho desperdicio de materiales, no hay ya sobrecostos, ¿no? Es bastante interesante. Es todo un mundo también que nos podríamos pasar fácilmente hablando todo una clase, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros queramos adentrarnos aún más, investigar un poquito más lo que es en los proyectos de inversión pública, nosotros visitamos la página del Ministerio de Finanzas. En este momento voy a ver, tratar de entrar. Aquí están, ¿no? Entro en el Google MEF y voy a buscar esta página. Esta página es del Ministerio de Finanzas, ¿no? Y profesor, ¿para qué me sirve? Aquí voy a encontrar bastante información, bastante información. Por ejemplo, aquí vemos en la columna del lado izquierdo acerca del invierte.p. Mira, lo voy a picar
y me aparece, ¿no? Sistema Nacional de Programación Multinacional de Gestión, y hay bastante información, los lineamientos, priorización, oportunidades, eficiencia, ¿no? ¿Qué más encuentro? Aquí en la parte superior puedo ver direcciones generales. ¿Direcciones generales de quién? De operadores del INVIARTE. ¿Quiénes son esos operadores? Son los trabajadores, ¿no? De las oficinas formuladoras, de las oficinas de programación multianual de inversiones. ¿De quién? De las entidades públicas. Profesor, ¿y la Universidad Nacional Micaela Bastías tendrá una unidad formuladora? ¿Tendrá una oficina de programación multinacional de inversiones? ¿Tendrá una unidad ejecutora? Sí los tiene, sí los tiene. La entidad, ¿no? Nuestra institución, la UNAMBA, cuenta con estas oficinas y son autónomas de poder elaborar perfiles, ¿no? De elaborar expedientes técnicos, incluso de ejecutar infraestructuras, ¿no? Entonces aquí vemos también normatividad, ¿no? Inversión pública, transparencia, ¿no? En transparencia podemos ver, por ejemplo, qué entidad, qué municipalidad cuenta con qué cantidad de recursos, ¿no? Con qué presupuesto anual y en qué están gastando, ¿no? En qué proyectos se está gastando, etc. Podemos ver. Entonces, sigamos aquí en la parte de lado, en la columna del lado izquierdo, ¿qué hice? Acerca del invierte, ahí está el directorio, vamos a encontrar con más precisión, hay quienes, ¿no? Hasta su teléfono de los operadores del invierte, ¿no? El censo, capacitaciones virtuales, aquí hay capacitaciones también virtuales que realiza el Ministerio de Finanzas y los publica, ¿no? Aquí en su plataforma. Notas informativas y aquí hay normativas, anexos y formatos. Profesor, nos hablabas de los formatos 6A, ¿no? 7A, 7B, 6B. Entonces, aquí los encontramos. Miren, voy a picarlo y aquí vemos. Ahí vemos en la parte superior que dice anexos y formatos. En nuestro caso era anexo, no era formato. Ahí vemos formatos en cantidad. Entonces hablamos, por ejemplo, del formato 6A. ¿Dónde está 6A? Aquí, formato 6A. Ficha técnica general simplificada. ¿Cuándo utilizábamos esa ficha simplificada? Cuando los proyectos de inversión no superan o son iguales, inferiores al 2.3 millones. ¿No? A ver, profesor, ¿puedo obtenerlo? Sí, ingreso aquí a la ficha y esto es la ficha, miren. Ahí a cargo, voy a ir aquí al menú. Este es el formato 6A, donde yo voy a estar llenando, ¿no? Datos generales. Esta es una estructura similar cuando nosotros hacemos, ¿no es cierto? Proyectos de investigación. ¿Dónde encontramos el formato? Vamos al BRIN, ¿no? Al repositorio de BRIN, y ahí está, ¿no? El formato para poder elaborar nuestros proyectos de inversión, perdón, nuestros proyectos de investigación, ¿no? Profesor, ya hice el trabajo de investigación, ¿no? ¿Dónde encuentro el formato para poder elaborar ya mi informe, la tesis definitiva? También ahí en ese repositorio voy a encontrar, ¿no? Similar, contamos aquí con una estructura, ¿no? La ficha técnica general simplificada, similar, ¿no? Nombre de proyecto, aquí ponemos nombre de proyecto, datos generales, ¿qué vamos a poner ahí? Miren, datos generales del proyecto, institución, responsabilidad funcional, nombres de proyectos, alineamientos, ponemos ahí todos los datos que nos piden. ¿Qué más? Vuelvo en identificación del proyecto. Básicamente los proyectos, ¿no? Ya sean elaborados con ficha técnica, ¿no? O de mayor envergadura, tienen estos componentes. La primera es la identificación, la formulación y la evaluación. ¿Qué se hace en lo que es la identificación? Habíamos dicho en un inicio que elaborar un proyecto es identificar un problema y solucionar ese problema, ya sea un bien, servicio, ¿no? Que presta una institución, etcétera, con una idea. En la parte de identificación, identificamos la problemática y planteamos, ¿no? Planteamos las posibles soluciones. ¿Y qué hacemos en la formulación? En la formulación, básicamente, lo que hacemos es plantear, presupuestar
¿no? Todo lo que hemos planteado aquí en la identificación. Y aquí en la evaluación, en el punto 4, evaluación, vamos a evaluar el proyecto. Oye, ¿es viable o no es viable? ¿No? ¿A través de qué, profesor, voy a evaluar? Evaluamos con herramientas, ¿no? Como son el VAN, que significa valor actual neto, el TIR, ¿no? Tasa interna de retorno. Pero, ¿qué me indican? Por ejemplo, el VAN, el TIR, ¿no? Si me sale, profesor, ¿no? Que son fórmulas, ¿no? Al aplicar esas fórmulas, me va a salir un valor menor a cero, indica que ese proyecto que se ha formulado no es viable. Si es mayor a cero, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Quiere decir que ese proyecto es viable. Es un indicador, una herramienta para poder evaluar el perfil que he elaborado. ¿Ok? Entonces, entro, ¿no? A lo que es identificación. ¿Qué tengo? Diagnóstico del área de estudio, ¿no? Diagnosticamos ahí la situación, la problemática, ¿no? Unidad productora es, ¿no? Si es una asociación, es una institución, diagnóstico, ¿no? Podemos ahí incluso colocar imágenes, la localización geográfica, ¿no? Nada complicado, ¿no? Alternativas de solución, ponemos ahí, ¿no? Alternativa 1, 2, ¿no? Tenemos que ver ahí la tecnología, cómo soluciona ese problema, ¿no? Definición de los objetivos, ¿no? Descripción de las alternativas de solución, qué alternativa de solución estoy planteando, ¿no? Etcétera. Y aquí en la formulación, horizonte de evaluación, ¿no? Es cuántos años voy a evaluar. Proyecto productivo, por ejemplo, en 15 años, 14 años puedo considerar su horizonte de evaluación. Proyectos, por ejemplo, de riego les indicaba 12 años, ¿no? En proyectos de infraestructura educativa, salud, 10 años. Eso es el horizonte de evaluación. Y hago ahora, en este año, el horizonte de evaluación será de aquí a 10 años, 2025 más 10 años, 2035. Ese periodo será el periodo de horizonte de evaluación, ¿no? Significa que en ese periodo yo debo de la inversión que realicé se debería recuperar, ¿ok? Hay la brecha de servicio, análisis técnico, los costos, ¿no? Por ejemplo, para hacer los costos que se usa fundamentalmente, ya sea para todos los proyectos, para poder costear, utilizamos un software que es el S10, ¿no? Los costos y presupuestos. El presupuesto es la suma de todos los costos que involucra, ya sea costos directos o costos indirectos, ¿no? Y también el presupuesto me va a servir para poder proyectarme, ¿no? Oye, ¿en cuánto tiempo voy a ejecutarlo? ¿Cómo voy a hacer la parte de financiación? ¿No? Si un proyecto productivo de crianza de abejas me salió, ¿no? Al realizar el costeo, ¿no? Cajas de abeja, capacitaciones, ¿no? Implementación con indumentaria de protección, ¿no? Me salió, digamos, 1.000.000. Ese 1.000.000 constituye el presupuesto. Entonces, al tener ese presupuesto, ya puedo programar, ya puedo planear de dónde voy a sacar ese 1.000.000. Puede ser, ¿no? Alguna entidad me puede financiar, o puede ser cofinanciado entre los pobladores, o la asociación y la entidad, o puede ser tal vez un préstamo, o etcétera, etcétera. Depende de la gestión, de la capacidad de gestión para poder buscar el financiamiento, ¿no? Y también me sirve para proyectar, ¿no es cierto? He planteado varias alternativas. Durante el desarrollo de ejecución del proyecto se va a realizar lo que es capacitaciones, implementación, dotación con núcleos de abeja, por decir, ¿no? En esa asociación, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vamos a programar en cuánto tiempo lo voy a realizar la capacitación, en cuánto tiempo lo voy a realizar lo que es la implementación, etcétera, ¿no? Hacemos también con un software que es el MC Project, esta parte, ¿no? Y así vamos desarrollando, chicos, esta parte, los costos, ¿no? De los costos. ¿Qué más tenemos? Aquí formulación, es eso, costo, costeamos, análisis técnico, hacemos el análisis técnico también, pues, ¿no es cierto? ¿No? Oye, voy a hacer la implementación, ¿no?
¿Cómo voy a implementarlo? ¿No? Voy a dotarlo ¿de qué? De indumentaria, de cajas de abeja, de materiales, cera, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es el análisis técnico, ¿no? En la evaluación, ya le mencionaba, hacemos una evaluación social, ¿no? Evaluación social del proyecto que hemos formulado. Hemos costeado en formulación y hacemos la evaluación. ¿Oye, es viable o no es viable? ¿No? Ahí vemos la parte de evaluación social, sostenibilidad, gestión, ¿no? El impacto ambiental. Y a estos estudios también tenemos que adicionar estudios básicos complementarios, ¿no? Evaluación de riesgo, dependiendo del proyecto, lo que sea evaluación de riesgo, evaluación de impacto ambiental, etcétera, ¿no? A ver, ahora sí volvamos. ¿Qué más encontramos aquí en esta página? Estamos aquí, ¿no? Esto es la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos en aplicaciones informáticos y también aquí podemos ver el FIT, Fondo de Inversión Desarrollo Territorial, ¿no? Son fondos concursables directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y lo bonito aquí se tiene que con el FIT podemos incluso buscar financiamiento, ¿no? En especial las municipalidades lo que hacen es, no tienen presupuesto para formular un proyecto, para hacer formular un proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto cuesta, su formulación de perfil, unos 20.000, 30.000 soles. Entonces, se bosqueja una idea, ¿no? Como un anteproyecto, y eso se presenta a este concurso del FIT, ¿no? Fondo de Inversión Desarrollo Territorial, y ellos financian, ¿no? Para elaborar el perfil. Y también financian para elaborar el expediente técnico o estudio definitivo, y también financian la ejecución del proyecto propiamente, ¿no? Entonces es bastante interesante el tema del FIT. Plan BIM Perú, ya ahora ya se ha implementado, ¿no? Aquí ya podemos el BIM, ¿no? Ahí podemos hacer seguimiento a las obras, a la ejecución de los proyectos de inversión pública, ¿no? Ya sea productivo, cualquier proyecto. Y profesor, mire, cuando yo hago una tesis, un proyecto, ¿no? De investigación, yo entro al repositorio de la tal universidad y me busco tesis similares a lo que yo quiero hacer y me sirve para poder guiarme como una referencia. Entonces, aquí también, cuando hablamos de proyectos, es algo similar. Entramos aquí a las aplicaciones informáticos, ¿no? Y hacemos aquí consulta avanzada. Aquí, en consulta avanzada, podemos nosotros encontrar proyectos de todo tipo. A nivel nacional, podemos buscar proyectos de infraestructuras educativas, salud, productivos, etcétera, etcétera. Si alguien me dijera, a ver, busquemos un proyecto productivo, por decir, ¿de qué? De abejas. Abejas, ¿no? Crianza de abejas. Lo voy a poner aquí, contiene una palabra que tenga abejas. Puedo buscar por departamento, por provincia, por distrito, ¿no? Voy a buscar por departamento, ¿ya? Nivel de gobierno, todos los gobiernos, voy a buscar a nivel nacional qué proyectos de apicultura existen. La responsabilidad funcional puedo especificar si conozco proyectos al 2009, 2009 al 2017, etcétera. Ahí puedo ponerlo, pero por el momento yo voy a decirle solamente dame todos los proyectos que tengan o sobre abejas, sobre crianza de abejas a nivel nacional. Y le voy a dar buscar. Y aquí lo que voy a tener son, mire, tengo varios proyectos. Varios proyectos. A ver, uno de ellos vamos a ingresar. A ver, cultura, gobierno, educación. A ver, a ver. A ver. Aquí tengo, por ejemplo, un proyecto que es el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de miel de abeja en las 7 provincias del departamento de Apurímac. Miren, tenemos un proyecto, lo han registrado en el Banco de Inversiones como formato 7A. Ahí tenemos el nombre. ¿Y cuánto costará este proyecto, de verdad? A ver. Vamos, esto es un formato donde se pone de manera resumida del proyecto, ¿no?
el nombre, los montos, las partidas, qué se va a realizar, ¿no? Ahí tenemos, miren, la localización geográfica de la unidad productora, dónde se va a intervenir, por ejemplo, ¿no? En Antabamba, Andahuayla, Sabancay, Cotabamba, Saimaray, Chincheros, Grau, todas las provincias de Apurímac, ¿no? Podemos Chuquibambilla, ya también por distrito, estamos ahí viendo por provincia en qué distritos exactamente se está ejecutando, se va a ejecutar este proyecto, ¿no? Son proyectos productivos apícolas. ¿Qué más podemos ver? Ahí está el horizonte de evaluación, año 1, año 2, año 3, año 10, ¿no? En este caso, para 10 años han considerado el horizonte de evaluación. ¿Qué más? ¿Qué van a realizar con este proyecto? ¿No? Capacitación, aquí dice capacitación, van a hacer bastante capacitación, ¿no? Otras acciones intangibles, medidas de mitigación ambiental, fortalecimiento de las capacidades productivas, manejo de especies mielíferas, poliníferas, capacidad humana, capacitación, siguen con capacitación. Entonces ahí podemos ver así todas las partidas que van a realizar, ¿no? Se ve que con este proyecto realizarán bastante capacitación, adecuada organización. El tema de organización seguro van a fortalecer. Capacidad de gestión comercial, en esta parte es interesante, capacidad en gestión empresarial, promoción de ferias, y así vemos. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Miren aquí, el proyecto cuesta 12.533.519 soles. 12 millones, ¿no? Esto es el proyecto, por ejemplo, apícola que el gobierno regional está ejecutando, si no me equivoco, en la actualidad, ¿no? Miren, y así vemos. En la parte inferior podemos, y profesor, a todo el expediente, a todo el perfil, ¿puedo acceder? Claro que sí. Miren, aquí tenemos los formatos, y aquí me dice formato 7A, aquí dice descargar, el resumen ejecutivo de preinversión del perfil, aquí está el resumen ejecutivo, anexos, ficha técnica, ¿no? Baja y mediana complejidad, sustento de análisis. Entonces, en algunos casos, en algunos proyectos, aquí lo cuelgan todo el perfil. En este caso, tenemos solamente el resumen ejecutivo. Ingreso aquí, descargamos, y ya lo tengo, el resumen ejecutivo del proyecto. Miren, aquí ya está, el Gobierno Regional de Apurímac, Oficina Regional, aquí está el proyecto, mejoramiento de la competitividad de cadena productiva de miel. Así ya tengo aquí acceso a toda la información, chicos, ¿no? La ubicación, ahí tengo, y así puedo buscar muchos proyectos a nivel nacional, de cualquier, y puedo guiarme en la elaboración de un proyecto productivo que queramos. ¿Sí? Entonces aquí en lo que es el manejo de plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas es fundamental, ahí está como repositorio, ¿no? Para poder guiarnos, para poder utilizar estos perfiles, fichas técnicas, para poder guiarnos, ¿no? Entonces, el esquema de la identificación, como ya les había comentado, partimos con identificar la problemática, nace de una situación negativa, ¿no? Por ejemplo, para elaborar este proyecto de inversión pública del proyecto productivo crianza de abejas, la situación negativa, ¿no? Han visto como una brecha por solucionar, ¿no? Y de ahí nace una idea de proyecto, ¿no? Entonces, la identificación, ¿no? Es el objetivo de este módulo es plantear alternativas de solución para resolver un problema que afecta a una población determinada, ¿no? Y todo esto es la estructura para poder realizar este módulo de identificación, ¿no? Vamos a estudiar el territorio, la población afectada, unidad productora, ¿no? Otros agentes involucrados, ¿no? Y vamos a identificar los problemas, ¿no? Y de ahí vamos a poder obtener el objetivo central del proyecto y también vamos a poder plantear las alternativas de solución, ¿no? Entonces aquí fundamentalmente para poder identificar la problemática elaboramos un árbol de causas y efectos,
donde se inicia en la parte inferior, aquí es como la raíz, abajo, ¿no? Causas indirectas. Empezamos a identificar la problemática. ¿Cuál es la problemática en la apicultura? Tenemos apicultores que están poco capacitados, ¿no? Y luego voy armando el tallo, como se dice, de la planta, del árbol, y las causas directas, y ahí llego al problema central, es como el tronco de la planta. Y de aquí del problema central nace lo que es el objetivo propiamente del proyecto. Y luego ya son los efectos, ¿no? Oye, que un apicultor no esté bien capacitado, ¿cuál es el efecto? No tendrá mucha producción de miel, no podrá saber aprovechar adecuadamente los derivados apícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el efecto final será, ¿qué cosa? El retraso del nivel socioeconómico de esos apicultores. Entonces, el árbol de medios y fines ya también es la positivización del árbol de problemas, ¿no? Simplemente. ¿Qué más tenemos? Planteamos las alternativas de solución a cada una de las causas que nosotros hemos identificado, ¿no? Y planteamos las acciones. ¿Qué acciones vamos a tomar? Si hemos encontrado como problema, ¿no?, apicultores con bajo nivel de capacitación, entonces en acciones plantearemos, por ejemplo, ¿no?, capacitar a esos apicultores, ¿no? Si les falta, o sea, he identificado que no tienen buena infraestructura de las colmenas, les falta bastidores, les falta ceras, ¿no? Entonces aquí, en este árbol de medios fundamentales, puedo plantear estas acciones de dotar de infraestructura, ¿no?, de colmenas, ceras, etcétera, ¿no? En la formulación de proyecto lo que hacemos es dimensionar el servicio en función a una población demandante. He dimensionado la población, ¿no? Tenemos, digamos, 25 apicultores. A los 25 apicultores les falta capacitación, ¿no? Entonces, en esta parte de formulación lo que vamos a realizar es dimensionar a los 25 apicultores en cuánto tiempo voy a poder capacitarlos, cuánto me va a costar, ¿no? Eso es lo que se hace en la formulación, dimensionar y costear, ¿no? Ahí también tiene un esquema donde realizamos el análisis de mercado, análisis técnico, ¿no? El tamaño, cómo voy a capacitar, ¿no?, qué profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la evaluación lo que hacemos es, ¿no?, determinar si la ejecución del proyecto es conveniente o no su ejecución, es viable o no es viable, ¿no? Si es viable, ¿no?, se comunica, ¿no?, indicando que es viable y, ¿no?, posteriormente seguramente se va a elaborar su expediente técnico, ¿no?, a través de estas herramientas, el valor actual neto, que es el BAN y el TIR, ¿no?, tasa interna de retorno. Con esos indicadores vamos a poder determinar si es viable o no es viable, ¿no? También tiene su esquema para poder seguir, ¿no?, paso a paso. Y luego, pues parte de lo que la parte de la formulación, chicos, la elaboración del perfil del proyecto, ¿no? Consta de identificación, formulación y evaluación propiamente, ¿no? Luego de esta etapa que hemos elaborado el proyecto, ya pasa a a una siguiente etapa, que es la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo. Con ello, recién la autoridad competente busca los recursos, gestiona los recursos, ¿no?, para poder ejecutar. Eso es, de manera resumida, el tema de gestión de los proyectos. En sí es bastante amplio, que podemos hacer en muchas clases, ¿no?, este tema de los proyectos. Muy bien, hasta ahí la disertación. Y ahora sí voy a escucharlos si habrá alguna consulta, duda, inquietud para poder responderlos. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero, por
darnos su conocimiento sobre gestión de proyectos de inversión pública, ¿no? Ahora vamos a empezar con las preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y si tienen acceso al chat, pueden realizarla por ahí. Perfecto, con toda la confianza pueden realizar las preguntas. Si no es así, Ok. damos por concluido, Lisa Belina. Disculpe, Magíster Gimmer. Tenemos lo que son preguntas al privado por el grupo. Allá. Como primera pregunta, tenemos, de acuerdo al contexto de la situación real de la gestión de proyectos en Apurímac, ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta para la formulación de nuevos proyectos? Perfecto. En sí, hay una serie de desafíos, ¿no? Que nosotros desde la universidad tenemos que prepararnos. Por ejemplo, les comentaba nomás de lo que es el BIM, ¿no? Los estudiantes tienen que salir de la universidad, ¿no? Si tocan el tema de los proyectos, el manejo de los proyectos con el BIM, ¿no? Que es un sistema integrado exclusivamente para la gestión adecuada de los proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En Apurímac y en otras partes del Perú se han hecho proyectos, ¿no? Como les comentaba, de todo tipo, proyectos de infraestructura, proyectos productivos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay proyectos que se han subdimensionado y hay proyectos que se han sobredimensionado. Cuando realmente un proyecto de apicultura, por decir que nos costaba 8 millones, lo han presupuestado pues 12 millones, ¿no? Una edificación que debería costar, digamos, 20 millones, lo costearon 30 millones. En ese caso, el proyecto es sobredimensionado, ¿no? Y también, de manera viceversa, hay proyectos subdimensionados. Cuando el proyecto debe costar 20 millones, se ha presupuestado 15 millones. Y esa diferencia de los 5 millones, ¿qué pasa? Allí hay problemas, ¿no? En la parte ya de ejecución de los proyectos. Entonces, para eso, por ejemplo, ahora el conocimiento es básico del BIM, conocimiento de estos softwares, ¿no? El S10, el MS Project, ¿no? Para poder gestionar adecuadamente los proyectos con el BIM, ¿no? Eso fundamentalmente. Muchas gracias, Magister. A continuación tenemos la segunda pregunta que dice, desde su experiencia como ingeniero civil, ¿cuáles son los errores más frecuentes en el diseño y formulación de proyectos de inversión pública a nivel local o regional? Es una bonita pregunta, ¿no? Bueno, desde la experiencia, tuve una obra donde, por ejemplo, en plena ejecución, ¿qué pasa? Se tiene partidas que no están presupuestadas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el momento de la ejecución? Se informa a la entidad que no tiene presupuesto esa partida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La entidad empieza a poder gestionar, ¿no? Como dar un grito al cielo, ¿no? Oye, ¿de dónde saco ese presupuesto? ¿Cómo hago para poder financiar esa partida? Para que puedan ejecutar, ¿no? Una partida es una meta del proyecto que se tiene que ejecutar. Entonces, no hay presupuesto para esa partida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la obra es por contrata, porque hay sistemas de ejecución por contrata y administración directa también, ¿no? En este caso, en mi experiencia era por contrata y el tiempo se me iba, ¿no? Se me acortaba cada vez y no me daban la respuesta ni siquiera de poder financiar esta obra para esa partida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Ahí lo que pasa es que la obra ya se enferma, ¿no?
el tiempo le gana al contratista. ¿Por qué? Porque el contratista tiene solamente un tiempo determinado para concluir esa obra y no le soluciona la problemática, ¿no? Y ahí se enferma y la obra empieza ya a pasar a temas de arbitraje, ¿no? Y problemas, ¿no?, judiciales, etc. Y de ese tipo hay problemáticas un montón. ¿Y de dónde nace? ¿De dónde nace esa problemática? De la mala elaboración de los expedientes técnicos. ¿Por qué? Porque no se han metrado adecuadamente, ¿no?, en este caso, eh, las infraestructuras, ¿no? Eh, Algunas edificaciones complementarias, accesorias, no se han metrado, no se han costeado adecuadamente. Entonces de ahí parte fundamentalmente estos problemas y se refleja en la parte de ejecución, ¿no? Y ahí hay muchos problemas que, ¿no?, consultores, profesionales llegan a tener problemas con la entidad. Y en ejecución de obras por administración directa, también se tiene problemas, ¿no? Imagínense que una obra no esté eh, presupuestado adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? En administración directa, simplemente dejan pasar el tiempo. Mejor para el residente, mejor para el supervisor, mejor para el operario, el peón. El tiempo pasa, por fin ellos van ganando. ¿Por qué? Porque son trabajadores de planta, pero ahí al final de cuentas el proyecto va a necesitar más presupuesto. Las máquinas están paradas, ¿no? Y ahí se desencadena una serie de problemáticas, ¿no? Y fundamentalmente está en la mala elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? Y muchas veces también esto trae como consecuencia desde la formulación de los proyectos, ¿no? Los proyectos mal formulados, ¿no? Trabajos hechos en gabinete, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fundamentalmente. Gracias por su excelente respuesta, Magíster. Tenemos otras dos preguntas que consiste en una de ellas es, en proyectos agroindustriales financiados por el Estado como Midagri o Agroideas, ¿qué tan efectiva ha sido la articulación en los productos locales? ¿Qué podría mejorarse? Eh, a ver, me gustaría responder con contundencia. Sin embargo, no he tenido la oportunidad de poder trabajar con Minagri, ¿no? Sin embargo, Minagri, tengo conocimiento que financia proyectos productivos, ¿no? Cultivo, por ejemplo, de fresas, ¿no? Crianza de animales menores. Entonces, es una manera de repotencializar las asociaciones en las zonas rurales fundamentalmente. Y es una muy buena oportunidad y en el Perú se está emprendiendo a desarrollar proyectos de este tipo con bastante frecuencia y amplitud, ¿no? Se está dando una mirada ambiciosa a los proyectos productivos. En zonas rurales hay gran potencialidad, ¿no?, para poder producir, para poder comercializar, y eso se debe aprovechar, se debe reflotar, ¿no? Y aquí está interviniendo no solamente Minagri, también hay otras instituciones, hay ONGs que están participando de manera coadyuvada en estos proyectos. Y eso es interesante, ¿no? Y para eso tenemos que estar preparándonos como futuros profesionales que van a ser, ¿no? Conocer el tema de los proyectos, manejar estas herramientas, estos softwares, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Magíster. Como última pregunta y muy interesante, tenemos, ¿considera que los futuros profesionales están recibiendo la formación suficiente en gestión pública de proyectos o todavía hay una brecha entre lo académico y lo operativo? Eh, Se ha visualizado que todavía hay una brecha. ¿Por qué? Porque el egresado de nuestras escuelas, para poder compenetrarse, ¿no?, en lo que es el mundo de los proyectos, ya sea de inversión pública o privada, tienen que realizar cursos de capacitación,
Tienes que participar, tienen que seguir estudios de un diplomado, una maestría, etcétera, ¿no? Cuando tenemos la potencialidad de poder desarrollar estos cursos en proyectos en la universidad, ¿qué nos falta? Tenemos libros, tenemos conocimiento, tenemos incluso softwares, tenemos salas de cómputo, donde muy bien podemos aprender, pueden aprender, ¿no? Entonces, algo que está faltando de repente en este tema, tal vez implementar con un curso de proyectos más en carreras, en las escuelas de ingeniería, agroindustria, civil, ¿no? O sistemas, etcétera, ¿no? Implementar con un curso más. Un curso, solo un curso es poco deficiente para el tema de los proyectos. Con dos cursos ya se puede hablar incluso de lo que es, ¿no? La parte de elaboración del perfil, elaboración de expedientes, la parte de ejecución, ¿no? Que es un tema bastante interesante, por cierto. En conclusión, todavía se tiene brechas en cuanto al aprendizaje de los proyectos. Muchas gracias, ponente. Un comentario personal. Creo que de acá todos los estudiantes siempre hemos pensado que, al menos cuando aprendemos o nos enseñan en la universidad, siempre creemos que todo lo que nos enseñan no lo utilizamos o no se utiliza menos en la práctica, ¿no? Ya que cuando uno pone en práctica todo lo teórico es distinto. No es lo mismo que aprender en un salón, ¿no? Entonces, tiene mucha razón. Espero también que la universidad se motive y nos enseñe más en lo operativo, no solamente lo académico, ¿no? Muchas gracias, Magíster Himmer, por su excelente ponencia. A continuación, vamos a pasar a lo que es el sorteo de becas, quien lo va a realizar mi compañera Liz. Muchas gracias, Magíster, por enriquecernos con sus conocimientos sobre gestión de proyectos en el sector público. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a todos y bueno, a seguir poniendo empeño en todos los conocimientos que se le imparten en las aulas, la biblioteca. Ahora saben que el conocimiento está en todos sitios, en el celular, ¿no? Y vayamos a investigar en los celulares, en las computadoras, en internet. Ahí tenemos información, cualquier cantidad. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Gilme. Ahora le damos un reconocimiento por su destacada participación en calidad de ponente con el tema de gestión de proyectos de inversión pública por el aniversario de Proyectos UNAMBA, por el tercer aniversario, desarrollado por el Grupo Estudiantil Multidisciplinario de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac. Agradecemos mucho su exposición y consideramos que la información que nos ha brindado nos va a servir para nuestro futuro, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, para empezar con el sorteo de becas, he enviado un link al chat donde el cual si tienen que eh, registrar su asistencia y si no pueden ingresar al chat, ahorita les voy a enviar o les voy a presentar un QR para que puedan realizar el registro de su asistencia, por favor, para empezar con el sorteo de becas. En esta ocasión tenemos becas para el curso especializado de preparación en gestión de proyectos multidisciplinarios. También tenemos becas en el curso especializado gestión ágil de proyectos y el curso especializado en gerencia de proyectos para directores bajo enfoque PMBOK. Entonces vamos a esperar un rato hasta que registren su asistencia.
Bien, vamos a comenzar con el sorteo de becas. Primero tenemos la beca para el curso especializado de preparación en gestión de proyectos multidisciplinarios. Vamos a ver quién sale. Bien, Nick Cruz, eres acreedor a la beca de el curso especializado de preparación en gestión de proyectos por el interno que vamos a estar avisando. Seguimos con el sorteo al curso especializado de gerencia de proyectos para directores bajo el enfoque PMOBOK. A ver, vamos a ver quién son. Bien, felicidades, Luis. También eres acreedor a la beca del curso especializado de gerencia de proyectos para directores de bajo el enfoque PMBOK. Ahora vamos a pasar al sorteo de las semibecas. Tenemos el sorteo o el curso especializado para el curso especializado de preparación en gestión de proyectos multidisciplinarios. Felicidades, Romy. Tienes la beca o la media beca para el curso especializado en preparación de gestión de proyectos multidisciplinarios. Bien, ahora seguimos con la segunda semibeca. Bien, Margot, felicidades, tienes una semibeca para el curso especializado en preparación de gestión o en preparación en gestión de proyectos multidisciplinarios. Ahora vamos a seguir con la semibeca del curso especializado Gestión Ágil de Proyectos. Felicidades de la Cruz. Tienes la semibeca para el curso especializado en gestión de proyectos o gestión ágil de proyectos. Ahora seguimos con el otro curso que es la gerencia de proyectos para directores bajo el enfoque de PMO. Me parece que Margot ya salió en un sorteo, entonces vamos a seguir, ¿no? Felicidades, Michelle. Eres acreedor de la semibeca para el curso especializado en gerencia de proyectos para directores bajo el enfoque de PMO. Seguimos con la última semibeca. Creo que ya salió de la cruz, entonces otra vez. Bien, Luis. Bueno, también saliste, ¿no? Felicidades, Lisbeth. Eres acreedora a la semibeca para el curso especializado en gerencia de proyectos para directores bajo el enfoque PMO. Este sorteo de becas fue gracias a Global Andina Professional, que es uno de nuestros aliados en esta tercera, en nuestra tercer
En nuestro tercer aniversario de Proyectos UNAMBA, agradecemos la presencia de ustedes como asistentes a estas ponencias y esperemos que en las próximas ediciones hayan otro tipo de ponentes y otros temas a tratar sobre gestión de proyectos. Muchas gracias por su asistencia. Hemos terminado con la ponencia o con el día de hoy.